Hola a todos, les doy un cordial saludo. Mi nombre es Paula Tatiana Chacón Arboleda, yo soy odontóloga y especialista en periodoncia y medicina oral. Y el día de hoy quiero hablarles un poco acerca de los cuidados orales y el reconocimiento de signos de alarma en el adulto. Entonces, generalmente cuando nosotros realizamos un examen clínico de un paciente, si bien digamos que en odontología nos hemos enfocado muchísimo en la parte dental, pues no debemos olvidar que existe definitivamente una estrecha relación entre todo el componente sistémico y la parte bucal. Entonces, la recomendación siempre es que cuando realicemos un examen clínico que incluya la parte odontológica, pues no vamos a dejar de lado todo aquello que nos puede dar un signo de alarma precisamente desde el punto de vista sistémico. Entonces, independientemente de cuál sea el motivo de consulta de nuestro paciente, siempre debemos realizar la toma de signos vitales, siempre realizar un examen exhaustivo, tanto extraoral a nivel de cabeza y cuello, puesto que podemos encontrar adenopatías, podemos encontrar masas, podemos encontrar anomalías a nivel de piel que pueden ser también manifestación de algún componente bucal. Posteriormente, y muy importante realizar un exhaustivo examen intraoral de tejidos blandos y duros. Hago énfasis en tejidos blandos porque a nivel de cavidad bucal tenemos paladar duro, paladar blando, tenemos el surco yugal, tenemos los carrillos y tenemos toda la parte orofaríngea que no podemos descuidar. Importante cuando estamos haciendo esa exploración de tejidos duros, hacer un énfasis muy grande a nivel de lengua, tanto vientre como dorso de la lengua y piso de la boca, puesto que muchas veces estos cambios que se pueden presentar en la mucosa pueden ser signos de alarma muy importantes a nivel odontológico y pueden pasar desapercibidos. Y por último, específicamente el examen dental y el examen periodontal. En el examen dental tenemos que tener en cuenta varios aspectos de ese tejido duro y a nivel periodontal entonces también vamos a tener otros aspectos en cuenta. Entonces generalmente cuando hablamos de el estado de la mucosa es importante determinar eh, cuándo o no hay lesiones tanto benignas como premalignas o malignas. Entre ellas, una de las más importantes es la leucoplasia. Siempre hay que tener en cuenta que cualquier tipo de leucoplasia que el paciente no sepa su origen debe ser estudiada. Y yo siempre repito que ante la duda hay que hacer una biopsia. Generalmente si no tenemos a la mano la posibilidad de nosotros mismos realizar la biopsia, pues es importante que busquemos cómo hacer un muestreo de ese paciente de tal manera que podamos determinar cuál es el origen de esa leucoplasia que podemos encontrar en carrillos, que podemos encontrar a nivel de paladar, a nivel de piso de boca o vientre de la lengua. Y muy importante, esta foto que tenemos en la parte inferior derecha es una foto de un paciente completamente déntulo. Sabemos que la mayoría de pacientes edéntulos tienen prótesis, especialmente prótesis totales, y muchas veces olvidamos hacerle quitar al paciente la prótesis cuando va a la consulta. Entonces es importante hacer énfasis en que aquellos pacientes que sean portadores de prótesis deben eliminarse su prótesis durante la consulta para poder hacer una adecuada exploración de esa mucosa bucal. Podemos encontrar otro tipo de lesiones como es la queratosis actínica labial, que en muchos casos podría tornarse maligna. Y de igual manera, en aquel paciente fumador que nosotros hemos ya en nuestra anamnesis determinado si es un fumador liviano, si es un fumador pesado, debemos hacer una exploración exhaustiva.
Si bien aquí en esta presentación les estoy mostrando un caso que es un caso mucho más severo, porque tenemos pacientes que son fumadores invertidos, es importante tener en cuenta que a todo el paciente fumador debemos hacerle una exploración adecuada de tal manera que nosotros podamos investigar si hay o no esa presencia de lesiones premalignas. Pasando entonces al estado dental, es importante que si bien nosotros debemos hacer un énfasis en detectar la caries dental, nosotros debemos averiguar específicamente cómo ha sido el proceso de caries dental de un paciente, porque no es lo mismo que un paciente tenga una caries porque de pronto su anatomía dental, digamos que permitió el acúmulo de placa dental, sino que debemos ahondar un poco más allá en cuál ha sido la experiencia y la prevalencia de caries en esos pacientes. Tenemos casos, por ejemplo, de niños muy pequeños, niños que a muy corta edad presentan unas prevalencias altas de caries dental. ¿Sí? Entonces, esa experiencia de caries nos va a permitir saber realmente si ese paciente es un poco más susceptible o no. De igual manera, en pacientes mayores, la incidencia de caries rental, perdón, el índice de caries radicular es importante. ¿Por qué? Porque la caries radicular puede estar generando manifestaciones de varios aspectos sistémicos por los que puede estar pasando el paciente. Si el paciente tiene dientes sanos, determinar cuántos dientes sanos tiene y adicionalmente, lo que yo siempre digo también, hay caries que son evidentes, que cualquier persona incluso las puede diagnosticar, pero esa transición que hay entre que haya una caries tan evidente como vemos en este niño o esta caries tan evidente como vemos en la raíz, a veces tenemos ciertos cambios a nivel del esmalte dental como son las llamadas opacidades dentales, que pueden ser mancha blanca o mancha parda, que también son el inicio de una caries y que en su momento podríamos detener antes de que se convierta en una caries cavitacional que tenga compromiso, digamos, de los órganos más internos del diente. De la misma forma, determinar si el paciente ha transcurrido por trauma dental, o si el paciente presenta dolor o si el paciente presenta algún índice de fluorosis. Es muy importante reconocer que entre la fluorosis y las opacidades dentales hay una línea muy delgada y a veces podemos confundir esto, que es una caries, con fluorosis. Entonces, es importante definitivamente hacer ese énfasis en el estado dental del paciente porque más adelante podría ser la manifestación de otro tipo de patologías. El estado de la oclusión. La mordida es importante desde muchos aspectos, empezando obviamente por la apariencia, pero hay muchos aspectos fisiológicos de la masticación, de la digestión, del funcionamiento de la articulación temporomandibular que pueden estar influidos por el estado de la oclusión del paciente. Entonces, muchas veces es el hecho de tener, por ejemplo, mordidas cruzadas, tener apiñamientos dentales o tener unos espacios interdentales o interincisivos amplios, nos podrían estar indicando también unos procesos mayores. ¿Sí? Como les decía, el hecho de tener un cambio a nivel oclusal puede tener repercusiones desde muchos aspectos y podría ser índice también de la misma enfermedad periodontal, por ejemplo, en el caso de esta foto, en donde ese abanicamiento y esa oclusión inadecuada del paciente no se está manifestando que probablemente hay un proceso inflamatorio severo que también va a tener unas repercusiones a nivel sistémico. De igual forma, el hecho de poder determinar cuál es el estado periodontal, es decir, si hay pérdida o no de dientes, cuál es el motivo de esa pérdida de dientes, si el paciente manifiesta sintomatología dolorosa,
cuál es el origen de esa sintomatología dolorosa y a su vez también lo que implica la pérdida dental, como es el hecho de que un paciente sea edéntulo y probablemente no haya hecho el reemplazo de los dientes perdidos, el paciente que es edéntulo total, es decir, el completamente edéntulo o parcialmente edéntulo también tiene unas grandes implicaciones. Adicionalmente podemos encontrar prótesis, ¿sí? Y el estado de esa prótesis también es importante tenerlo en cuenta, puesto que muchas veces el paciente puede tener la prótesis, pero esta puede tener una desadaptación de tal manera que realmente la oclusión de ese paciente, la masticación, la fonación, pueden no estar funcionando adecuadamente. En los últimos 20 años ha habido un boom del uso de implantes dentales. Entonces, si bien los implantes han surgido como una forma de reemplazar esos dientes perdidos, también los implantes tienen sus implicaciones y no todos los pacientes son candidatos para tener estos implantes dentales. Podemos tener implantes dentales únicos, prótesis fijas sobre implantes, prótesis totales sobre implantes, como lo vemos acá, prótesis fijas de toda la arcada también sobre implantes. Entonces, el hecho de que el paciente tenga implantes dentales no necesariamente significa que el paciente tenga o una adecuada oclusión o una adecuada masticación o que estos implantes estén funcionando adecuadamente, porque con el advenimiento de los implantes llega, digamos, una nueva patología al escenario y es la perimplantitis, ¿sí? Entonces, el hecho de tener implantes también podría significar que pacientes que, por ejemplo, hayan perdido sus dientes por enfermedad periodontal puedan tener manifestaciones periimplantares, como son la pérdida ósea, la inflamación alrededor de esos implantes, incluso implantes siendo rehabilitados o implantes que están en proceso de rehabilitación. Entonces, la periimplantitis genera también unos procesos de inflamación crónica que pueden repercutir en la salud general del paciente. Entonces, existen algunas patologías bucales que podrían ser la manifestación o el signo de alarma de otro tipo de trastornos sistémicos y puede haber manifestaciones a nivel bucal de esos mismos trastornos. Entonces, un ejemplo importante, digamos, de esta relación sistémica con la salud bucal es precisamente la enfermedad periodontal, ¿cierto? Entonces, el hecho de tener enfermedad periodontal en un paciente podría generar algunas comorbilidades como neumonía, como enfermedad hepática, enfermedades cardiovasculares, perdón, problemas de desarrollo cognitivo y Alzheimer, incluso cáncer colorectal, artritis reumatoidea y en algunos casos también unos resultados adversos del embarazo. Todo esto relacionado con procesos inflamatorios, con disfunción del endotelio vascular, con alteraciones metabólicas, con problemas en los precursores de los osteoclastos. Entonces, es toda una red en donde las enfermedades sistémicas pueden estar influidas por las enfermedades bucales, en este caso el ejemplo es la periodontitis, pero también esas enfermedades pueden ser la misma manifestación de otros problemas sistémicos. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Pacientes que, por ejemplo, consultan a la clínica por cefalea y migraña. Esto puede ser la manifestación, obviamente, de un sinnúmero de enfermedades sistémicas, pero también pueden ser de origen bucal. Por ejemplo, infecciones dentales, es decir, infecciones endodónticas o infecciones periodontales. La enfermedad periodontal ha ido en aumento en los últimos años.
La caries, digamos que está siendo un poco más controlada, pero entonces el hecho de que haya cualquiera de estas dos puede tener estas manifestaciones a través de cefaleas o migrañas. El bruxismo es una manifestación de estrés, ¿sí? Y el hecho de que haya bruxismo y que haya estrés también puede tener esa repercusión a nivel de dolor de cabeza que lo pueden manifestar algunos pacientes. La misma maloclusión de la que les hablaba anteriormente, el hecho de que haya maloclusión y que haya una disfunción de la articulación temporomandibular puede generar esas manifestaciones a través de cefalea y, como les decía, pues el mismo trastorno a nivel articular. Dentro de toda la gama de enfermedades bucales que podemos encontrar, existe ya una muy fuerte evidencia acerca de que la periodontitis puede ser la causante de varias enfermedades sistémicas, entre ellas el riesgo cardiovascular, la diabetes y, como les decía, el deterioro cognitivo con su fase, digamos, más avanzada, que es la fase de enfermedad de Alzheimer. La serostomía, es decir, la sequedad bucal, puede ser la manifestación de muchas enfermedades sistémicas, pero también del uso de medicamentos, entre ellos antidepresivos, tricíclicos, antipsicóticos, atropínicos, beta bloqueadores, antihistamínicos e incluso el hecho de fumar puede generar serostomía, entre otras enfermedades como el síndrome de Sjögren, y el hecho de que algunos pacientes estén recibiendo radio, quimioterapia de cabeza y cuello también pueden generar esos procesos de serostomía. Entonces, la serostomía que manifiesten los pacientes son un signo muy importante de alarma y hay que buscarle al paciente definitivamente qué es lo que tiene de base, puesto que la serostomía no es, digamos, una manifestación fisiológica. Es importante también conocer que no necesariamente la halitosis está relacionada con periodontitis. Digamos que si bien hay una relación directa y muy importante, y muchas veces los pacientes que tienen periodontitis, su motivo de consulta es la halitosis, también tenemos un sinnúmero de manifestaciones con halitosis de diferentes enfermedades sistémicas, sinusitis, el mismo respirador oral presenta halitosis, cuando hay obstrucciones nasales, ya sea por malformaciones o por enfermedad, en el paciente rinítico, cuando hay amigdalitis, neumonía, algunos abscesos pulmonares o alteraciones gastroesofágicas, pueden tener esa manifestación. Entonces, no necesariamente la periodontitis y en algunos casos la caries son la única fuente de este mal olor a nivel de cavidad oral. Entonces, definitivamente vemos que tenemos que generar un modelo en el cual la salud oral y la salud general se vean como un todo. No podemos separar la cavidad oral del paciente de su salud sistémica y definitivamente debemos tener en cuenta todos los factores que están relacionados con el hecho de tener una adecuada salud bucal. Y si bien tenemos unos factores de riesgo, como son la presencia de biopelícula, que está directamente relacionada con una inadecuada higiene oral del paciente, tenemos también unos factores epigenéticos y todo lo que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud para que poblaciones específicas desarrollen enfermedades a nivel bucal, pues también tenemos que saber que nosotros podríamos generar una modificación de esas conductas a través de la educación para la salud, de promover unos estilos de vida saludable, el compromiso que debe tener el paciente precisamente a través de esos procesos de generar cultura de la salud, tener en cuenta que el ciclo de vida también va a influir en la aparición o no de algunas enfermedades de cavidad vocal y tener en cuenta que puede haber una diversidad étnica y cultural que también va a generar que
esos individuos, esas familias y las mismas comunidades en sí tengan o no ese acceso a educación en higiene oral y por lo tanto a una salud oral adecuada. Esto, digamos, relacionándolo un poco también con las metas globales de salud oral para el 2020, que están, digamos, en proceso de evaluación en este momento, y es que dentro de esas metas se piense globalmente, pero se actúe localmente, es decir, que nada de lo que hagamos eh, con un solo individuo frente a la educación en salud oral va a ser en vano, sino que probablemente esto va a repercutir también en las comunidades. Entonces, el hecho de que tengamos unas metas globales, pues nos va a permitir que definitivamente a través de procesos de promoción y de prevención se reduzcan estas enfermedades y que definitivamente nosotros podamos acceder y los pacientes puedan acceder a un diagnóstico temprano, a prevenir las enfermedades y a manejarlas adecuadamente para que haya un proceso sistémico mucho más saludable. Entonces, dentro de las recomendaciones y cuidados en salud bucal, pues definitivamente debemos ir de lo general a lo particular y entre esos elementos tenemos que tener ambientes saludables y seguros, que haya un suministro adecuado de alimentos y de nutrición, lo mismo de agua y acceso a servicios de salud, atención primaria a las personas mayores y a las poblaciones vulnerables, entre ellos la salud bucal materno-infantil, en la cual se debe hacer mucho énfasis, que las personas tengan acceso a la educación en salud oral y que realmente sea efectiva la prevención de enfermedades y el control del dolor. Somos muy dados a generar procesos terapéuticos, pero no tanto procesos preventivos. Y dentro de todo ese proceso, digamos que empatamos aquí con la detección temprana de esas enfermedades que están iniciando y que pueden detenerse más fácilmente. En el caso de la salud bucal, que haya suministro de medicamentos, que se traten las enfermedades y lesiones bucales más frecuentes, pero sobre todo que haya mantenimiento de la salud. Yo soy una convencida de que si hay mantenimiento de la salud bucal, de la salud periodontal, definitivamente con eso estamos haciendo una prevención de muchas otras manifestaciones sistémicas. Tener sistemas de referencia eficientes y, pues, como lo decía anteriormente, darle prioridad a las personas más necesitadas. Entonces, cuando hablamos de promoción de la salud y prevención de enfermedades bucodentales, ojalá no solamente enfocada en lo individual, sino en lo colectivo, entonces pues siempre tenemos que hacer énfasis en educación en higiene oral. Nada reemplaza el uso de la seda dental y el cepillado como la clave para prevenir las dos enfermedades dentales más prevalentes, como son la caries y la enfermedad periodontal. Definitivamente la instrucción en medidas dietarias, muchas veces nosotros como odontólogos las olvidamos y definitivamente son la clave. Muchas veces el paciente tiene la tendencia a que sí, utiliza el cepillo, más o menos tiene una adecuada higiene oral, pero si no hay una dieta balanceada, definitivamente se pueden generar procesos no deseados. Y adicionalmente, la aplicación de flúor controlada, ya sea a través de aplicación tópica con geles o barnices. Digamos que el uso de los geles cada vez está siendo menor y se está dando más eh, preponderancia al uso de los barnices controlados a nivel de consulta, porque en lesiones cariosas tempranas se ha encontrado que el uso de barnices de flúor es altamente efectivo. Es decir, que hoy en día no tendríamos por qué llegar a esas restauraciones tan extensas dentales, sino que si hacemos una detección temprana, pues probablemente nosotros podríamos realmente recuperar esas estructuras dentales. Hacer el tratamiento de las lesiones activas, como les decía,
Ya hoy en día no necesariamente requerimos siempre que el paciente sea restaurado con resinas, con amalgamas, con coronas completas, mucho menos con prótesis fijas. Em, y esas lesiones activas son susceptibles de tratarlas. Tratar el traumatismo dental, digamos que últimamente también se ha hecho mucho énfasis en este aspecto porque el trauma dental, sea en la niñez, sea en la adultez, va a tener repercusiones y generalmente esas repercusiones son infecciosas. Infecciosas a través de caries dental y a través de enfermedad periodontal. Manejar las maloclusiones, tratar las afecciones periodontales. Este es un aspecto que no está, digamos, siendo muy importante en este momento y es que, como les decía, la caries dental ha disminuido un poco, se ha estabilizado la prevalencia, pero las enfermedades periodontales han aumentado. Entonces, el hecho de que se realicen esos tratamientos, pues realmente van a permitir un manejo muy adecuado. Tener políticas de salud oral donde no solamente haya una educación individual desde la niñez hasta la adultez, sino que se puedan generar ambientes saludables, que se haga promoción de la salud, pero sobre todo fortalecer la acción comunitaria. Y definitivamente sí se ha notado que el hecho de que haya intervención y apropiación desde las comunidades realmente tiene un impacto sobre la salud vocal. Realizar la detección temprana, siempre ojalá atención de primer nivel y cuando sea necesario derivar la, a los pacientes a una atención especializada, pues va a permitir que se traten adecuadamente las enfermedades y no necesariamente llegar a esos aspectos donde ya no hay nada que hacer. Para llevar a la casa, pues definitivamente estamos hablando de que en temas de salud bucal debe haber un paradigma donde realmente la protagonista sea la promoción de la salud oral y general y que responda realmente a las necesidades poblacionales, que se integren programas donde la salud general acoja también la salud oral y definitivamente pues tenemos que contar con políticas, sistemas, servicios de salud y profesionales que tengan unas competencias enfocadas a estas estrategias de promoción de la salud. Definitivamente, nosotros como personal de la salud tenemos que estar encargados de promover esos estilos de vida saludable que impacten no solamente esas enfermedades bucales, sino también las enfermedades crónicas no transmisibles e implementar definitivamente la vigilancia epidemiológica de tal manera que estudiemos y comprendamos cómo es que las personas y las comunidades adquieren y mantienen hábitos saludables de tal manera que nosotros podamos generar, como les decía anteriormente, ese mantenimiento de la salud bucal que en últimas va a ser el mantenimiento de la salud general. Muchísimas gracias por su atención y estoy atenta a todo lo que puedan requerir. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.